Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la tercera semana. Estamos concluyendo ya esta última semana en la cual en las dos primeras hemos tenido la oportunidad de conocer primeramente dos procesos sociales, el caso de la economía y de la demografía. Y un punto importante es que hemos comprendido cómo las matemáticas, particularmente los modelos matemáticos, nos ayudan a entender lo que sucede en este tipo de procesos sociales, ¿no? Hemos conocido en el caso de la dinámica de la población, de la demografía, modelos como la tasa de crecimiento, como la predicción de crecimiento o como el crecimiento. Son modelos básicos, son modelos de alguna forma simples, ¿no? Cuando uno estudia a profundidad estos temas de demografía, se encuentra con que existen modelos más complejos que inclusive para resolverlos se requieren de computadoras o de programas especializados. Pero aquí lo que se busca es conocer de manera general la importancia que tienen las matemáticas aplicadas a algún tema específico. Lo mismo sucede con la economía. En la economía estamos aprendiendo, porque todavía hemos visto dos temas. Hoy vamos a cerrar con este último tema, el del ahorro, pero hemos aprendido cómo el crédito y la inversión también se pueden medir. Al final de cuentas, lo que queremos cuando adquirimos un producto a crédito es pagar menos interés. Pero para lograr este objetivo, el de pagar menos interés, pues tenemos que saber cómo funciona un crédito, qué elementos hay que considerar cuando nosotros adquirimos un crédito y cómo esos elementos que estamos considerando impactan en el monto final que vamos a pagar. En la inversión sucede lo contrario, lo que nos interesa es ganar rendimiento. Entonces debemos conocer cómo funciona un rendimiento, una inversión, cuáles son los elementos de la inversión y cómo cada uno de estos puede aportar a obtener un mejor rendimiento y qué otros factores hay que considerar. En el caso de la inflación es un factor importante porque es el que le da, es un factor que nos ayuda a determinar cuál es el mínimo de inversión que necesitamos, el mínimo de tasa de rendimiento que necesitamos para ganar realmente en una inversión. Entonces, son conceptos básicos. Estos temas pueden ser muy complejos dependiendo del grado académico en el que nos encontremos. Estamos en un nivel bachillerato, así que lo que se busca es que nosotros conozcamos nuevos elementos. Son temas que no nos son indiferentes, que inclusive en el caso del crédito estoy seguro que la gran mayoría ha tenido oportunidad de comprar algún producto bajo esta modalidad de pago. La idea es que cuando tengamos que elegir nuevamente alguna opción, ya lo hagamos con nuevos elementos, ya tengamos un conocimiento mayor que el que teníamos previamente y que nos permite identificar cuáles son las mejores opciones y de esta forma pagar menos interés, ¿no? Entonces, son temas que están presentes en nuestra vida cotidiana, que seguirán presentes inclusive después de que culminemos con este módulo número 13 y la idea es que sigamos aprendiendo acerca de estos temas de economía básica y de demografía. En el caso de la demografía, nosotros podemos ver varios impactos que tiene la dinámica de la población. Si ustedes analizan lo que está sucediendo en su ciudad con el empleo, eh, con las empresas, con el medio ambiente, de alguna forma lo podrán relacionar con esto. Esa relación que se hace es la que nos interesa, que ustedes relacionen que gran parte de las cosas que suceden allá en su ciudad, de alguna forma tienen relación con esta dinámica que se da por la población. Entonces, vamos a empezar. Mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual de este módulo número 3. Estamos en el segundo espacio abierto de la semana número 3. Nuevamente, vamos a hablar sobre los propósitos de este espacio abierto, el cual, quiero voy a colocar únicamente para, ok, el cual tiene como principal propósito estos espacios abiertos para el aprendizaje, realmente fueron diseñados
para atender las dudas y comentarios referentes a las actividades o a los recursos que ustedes van leyendo semana a semana. Es normal, es natural que en un proceso formativo, cuando estamos leyendo o realizando nuestras actividades, nos encontremos con dudas que querramos resolver. Muchas podemos resolver cuando leemos los recursos o cuando buscamos material adicional en la plataforma. Cuando buscamos material adicional, solo hay que cerciorarnos que sean de fuentes fidedignas y que sean conforme al nivel educativo en el que nos encontramos. Hace un momentito les comentaba que estos temas pueden ser muy complejos, ¿no? Inclusive solo de la tasa de interés podemos abarcar un libro o un año únicamente hablando de la tasa de interés y haciendo ejercicios de la tasa de interés, porque pueden ser temas muy complejos. Entonces, buscando información en Internet, es probable que nos encontremos con algún material que no sea acorde al nivel educativo, que esté diseñado para estudiantes de nivel licenciatura o de nivel maestría o de nivel doctorado, que son niveles educativos todavía más superiores a los que nosotros tenemos aquí en Prepa en línea, ¿no? Superiores en cuanto a la riqueza que uno ya debe, a los conocimientos que uno ya debe tener cuando está en esos niveles educativos. Entonces, pues probablemente imagínense si nos encontramos con una actividad o con una fórmula de nivel doctorado tratando de explicar la tasa de interés, pues va a ser muy difícil que le comprendamos porque pues para llegar a ese nivel necesitamos haber pasado por una maestría, necesitamos haber pasado por una licenciatura y probablemente por algún otro curso eh, de economía. Entonces, pues sí va a ser muy complejo entenderle. Entonces, la idea es que cuando busquemos nos cercioremos de que ese material está diseñado para estudiantes de nivel medio superior, ¿no? Que podamos comprender. Em, Podemos ver este tipo de material, pero nos va a parecer muy confuso y probablemente nos cause frustración al no poder resolver este tipo de operaciones, porque pues, obviamente son operaciones muy complejas, muy complicadas, que inclusive muchas veces se tienen que resolver con herramientas como calculadoras o como simuladores especializados para resolver ese tipo de modelos matemáticos. Entonces, no nos sintamos agobiados cuando encontremos un material muy complejo. Por eso la idea es que tratemos de identificar aquellos que sí correspondan a nuestro nivel educativo. Y me refería a este tipo de cosas porque, pues bien, al buscar información en otras fuentes y que sea acorde, probablemente aún así algunas dudas todavía persistan, ¿no? Aquellas que no pudimos ni resolver con los recursos, ni resolver con las fuentes externas de información. Aún así podemos utilizar el foro de Aprendiendo, que es otro de los espacios que tenemos para poder socializar aquellas dudas que tengamos o los conocimientos que vayamos logrando, los vayamos compartiendo con los compañeros. A veces en una plática se pueden nutrir eh, el conocimiento que voy adquiriendo de cualquier tema. Para eso existen los foros, para que vayamos intercambiando opiniones, intercambiando estrategias, compartiendo algunos modelos o la forma en que los pude resolver, ¿no? La idea es esa en el foro. Y bueno, si todavía tengo alguna duda, pues entonces puedo atender a estas sesiones en la cual puedo preguntar y tratar de resolver aquellas dudas que tenga. La ventaja que tenemos aquí es que estas dudas las podemos resolver en la misma sesión, a diferencia de los mensajes o los correos electrónicos, que sí son asíncronos, es decir, hay un tiempo de espera entre que ustedes emiten la pregunta y se responde. Aquí no, aquí pues ya que estamos en el mismo tiempo y en el mismo espacio, en cuanto a la tecnología, pues podemos resolverla de manera inmediata. Entonces, ese es el principal objetivo, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Un propósito más específico, que es el que vamos a tratar de lograr en los ejercicios que tenemos diseñado para ustedes, es el de desarrollar estrategias. Recuerden que estamos desarrollando algunos modelos matemáticos en esta segunda unidad para conocer la situación financiera en la que nos encontramos, tratar de pagar menos interés o tratar de obtener un mayor rendimiento.
Pero previo a eso, es importante saber en qué situación financiera nos encontramos. ¿Cómo lo podemos saber? En esta semana tenemos un ejercicio que nos va a ayudar a lograr ese fin. Sin embargo, pues hay que tener presente que como cualquier indicador, eh, pues nos puede decir, oye, estás muy bien, continúa así, y tratar de hacer algo para mantenernos en ese mismo nivel de resultado. O probablemente nos diga, oye, estás mal, fíjate, tuviste un 5 y nosotros entonces encendamos las alarmas y empecemos a pensar qué puedo hacer para modificar ese 5 y que se convierta en un 8, en un 9, en un 10. Es como cuando nos entregan una calificación, cuando sacamos 6, 7, 8, 9, 10, pues dependiendo igual del nivel, 6 pues significa que hemos comprendido únicamente lo básico, ¿no? Cuando sacamos 10 significa que hemos logrado desarrollar algunas herramientas, algunas habilidades y algunos conocimientos de forma plena, por lo menos en cuanto a lo que se especifica. Y si obtenemos menos de 6 significa que no hemos alcanzado lo mínimo que se espera para poder acreditar. Y cuando obtenemos estos resultados, pues inmediatamente nos ponemos a reflexionar qué puedo hacer para mejorar, ¿no? En cuanto a lo académico. Y lo mismo sucede en las finanzas. Nos presentan un indicador y basados en ese indicador, nosotros empezamos a concluir qué es lo que está pasando conmigo y de esa forma empezar a diseñar alguna estrategia que me permita mejorar mi situación económica. Entonces, la idea es esa, conocer que hay que diseñar algunas estrategias para poder mejorar. Para lograr esto vamos a realizar en conjunto actividades que nos permitan fortalecer las habilidades y conocimientos y en esas actividades también nos va a permitir reflexionar sobre estas áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Recuerden que estos aprendizajes esperados, si bien son la meta, durante el logro que vamos haciendo de esos aprendizajes esperados, vamos conociendo nuevos conceptos o vamos desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Pues todas esas habilidades y esos conocimientos son los que nos llevan a lograr estos aprendizajes esperados. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vinculemos con la vida cotidiana. Estos temas, afortunadamente, tienen amplia relación con las actividades que desarrollamos todos los días, desde comprar, desde invertir, desde ahorrar, desde si llevamos a nuestros hijos a la escuela, si vamos al súper, si vamos al cine, siempre hay algo que podamos identificar que nos permita vincular todos estos temas con lo que sucede en nuestra vida cotidiana. La idea es que ustedes identifiquen cuáles son esas situaciones y por qué tienen relación con estos temas, ¿no? Y esto les va a ayudar a lograr, por supuesto, un aprendizaje significativo. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ampliar un poquito esto. Hemos hablado acerca del crédito. Dentro del temario viene que pues, debemos conocer del crédito la tasa de interés, que es un elemento importantísimo del crédito, ¿no? El más importante, diría yo, porque independientemente del plazo y del monto, si un crédito no tiene una tasa de interés, no importa cuándo lo paguemos o cuánto es lo que prestemos, simplemente vamos a pagar lo mismo que prestamos. ¿Por qué? Porque no tiene interés. El problema viene cuando le agregamos un interés, entonces ya hay que empezar a manejar números, a manejar cifras, a medir lo que pagaríamos para elegir o para conocer cuánto es lo que pagaríamos y compararlo con otras opciones que nos permitan, por supuesto, tomar la mejor decisión. Entonces, la tasa de interés es un elemento importante del crédito y hay que conocer cómo funciona una tasa de interés dentro del crédito. Los créditos pueden ser bancarios o no bancarios y que exista un indicador, digamos, moderno, entre comillas, porque ya hace algunos años de este indicador que se llama costo anual total, el cual involucra, además de la tasa de interés, otros elementos que nos cobran en los créditos, como puede ser seguros, comisiones, anualidades, cualquier
Otro concepto que nos cobren adicionalmente a la tasa de interés lo debe integrar este que se llama costo anual total. Entonces, cuando nosotros comparamos diferentes créditos, se vuelve un indicador importante porque nos ayuda a decidir cuál es la mejor opción. Entonces, hay que conocer más acerca del costo anual total. Ahí en los recursos de la semana tienen uno que les va a ayudar a ahondar en este tema. Luego hemos hablado de la inversión, que la inversión puede ser de tres formas: bancaria, en bienes inmuebles o en bienes muebles, ¿no? ¿Cuál es la idea de la inversión? Obtener un rendimiento. ¿Para qué queremos invertir? Pues para que nuestro dinero genere un rendimiento, y si lo comparamos con la inflación, pues que genere un rendimiento que evite que mi dinero pierda su valor. Si nosotros únicamente ahorramos sin invertirlo, probablemente ese ahorro que tengamos va a perder, eh, de alguna forma el impacto que tiene al comprar productos. Entonces, la idea es que no pierda su valor, y para eso existe la inversión, ¿no? Independientemente de que si nos dedicamos, por ejemplo, a invertir, pues no únicamente vamos a lograr este objetivo de evitar que nuestros ahorros pierdan su poder adquisitivo, sino que además vamos a lograr ganar realmente, ¿no?, un rendimiento. ¿Cuánto? Depende de cuánto invirtamos, depende del plazo, depende de la tasa de rendimiento, depende de algunos factores que es importante conocer. Y ahora vamos a hablar acerca del ahorro. ¿Qué es un ahorro? El ahorro es la diferencia entre nuestro ingreso y nuestro egreso. De esa forma lo medimos. Ingreso, lo que gano. Egreso, lo que gasto. Y la diferencia entre estos dos conceptos es mi ahorro. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber la situación financiera en la que me encuentro. Pueden haber tres escenarios. Los invito a conocerlo en una de las cuadernos de prácticas de la semana número 2. Ahí se encuentra todo lo relacionado con el ahorro, para que ustedes aprendan un poquito más de los escenarios que se pueden presentar cuando medimos el ahorro. Entonces, de estos tres escenarios, eh, es que al conocerlo, nosotros podemos identificar en cuál de ellos nos encontramos. Y dependiendo del escenario en el que nos encontremos, es donde vamos a empezar a diseñar estrategias para mejorar o para mantener ese nivel de ahorro, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito más. Aquí vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes identifiquen la importancia de medir el ahorro y sobre todo de diseñar estrategias que nos ayuden a ahorrar. Rubí, me está costando un poco entender los temas. Yo te sugiero, Rubí, que cuando leas los recursos lo hagas apegado al temario que tenemos, ¿no? Es básicamente el temario, son estos temas que tenemos acá. En este caso, por ejemplo, de la segunda unidad, te estamos hablando del crédito, y tú tienes que saber qué es un crédito, cómo se mide. O sea, hay un modelo matemático que nos ayuda a medir el crédito. ¿Para qué utilizamos el resultado de esa medición que hacemos, ¿no? ¿Cuál es el elemento importante? Pero yo te sugiero que te apegues al temario para que puedas conocer. Son temas que ya con los cuales has tenido la oportunidad de convivir, únicamente es incrementar lo que sabemos sobre estos temas. Pero sí es importante no únicamente hacer las actividades con aquella información con la que contamos, con la que llegamos. Es necesario leer, porque en las actividades hay ciertas partes en las cuales debemos demostrar que efectivamente hemos leído, que sí hemos leído y que hemos logrado incrementar lo que sabíamos con los recursos de la semana. Entonces, apégate básicamente a la estructura del temario. Bueno, este aprendizaje esperado, este aprendizaje esperado, dice, propone conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. O sea,
las conclusiones y las estrategias no únicamente las vamos a desarrollar como nosotros querramos. Es decir, tenemos que tener una base para poder saber qué tipo de estrategias son las que voy a diseñar. ¿Y cuál es la base que me va a servir para saber qué tipos de estrategias voy a diseñar? Pues analizar mi situación económica, cómo me encuentro económicamente. ¿No? Tengo que analizar cómo me encuentro económicamente para poder diseñar alguna estrategia que me ayude a mejorar o a mantener, en caso que así sea, el nivel, el buen nivel de mi situación financiera. ¿Y cuál es el objetivo de estas estrategias? Es incrementar o mantener el ahorro familiar o personal, ¿no? Pero cómo puedo saber cuál es mi situación financiera? Tú sabes, Rubí, por medio de un presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería el presupuesto un medio idóneo para poder saber la situación financiera en la que nos encontramos? ¿Por qué crees, Rubí? Bueno, vamos a tratar de identificarlo, ¿no? Vamos a ver a través de un ejercicio cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, la idea de estos temas es que nosotros podamos reconocer cómo podemos pagar el menor interés al comprar a crédito. Para ello hay que conocer lo que es un crédito, cuáles son los elementos que afectan el monto que voy a pagar al final del crédito para poder de ahí ver qué variables son las que me permiten pagar menos interés, ¿no? ¿Cómo podemos obtener igual un mejor rendimiento? Si yo conozco cómo se obtiene un rendimiento, puedo entonces saber de dónde proviene ese monto que me van a otorgar y tratar de identificar el que me dé el mayor rendimiento. ¿Y cómo podemos lograr o incrementar nuestro ahorro? Si yo sé aquellos conceptos que son los que me permiten lograr un ahorro, pues puedo modificarlos para poder incrementar nuestro ahorro. Recuerden que estamos hablando de procesos sociales y en los procesos sociales depende de las decisiones que tomemos que pueden modificar el resultado final. A diferencia de los fenómenos naturales, los cuales hagamos lo que hagamos, un huracán, por ejemplo, va a impactar, no hay nada que lo pueda detener. Lo mismo sucede con los terremotos, no hay nada que pueda detener un terremoto. En los procesos sociales la cosa es diferente. Aquí depende de las decisiones que tomemos que pueden modificar los resultados que nosotros obtengamos. Vamos a hacer este ejercicio. Ándale, puedes ver, sí, claro, tus entradas y tus salidas, tus ingresos y tus egresos. Ok, aquí voy a compartirte, Rubí, la presentación.
Ahora, a ver. Muy bien, vamos a empezar para la primera pregunta. Dice, ¿para qué sirve un presupuesto? ¿Para medir el ahorro o el déficit? ¿Saber cuánto pagar por un crédito o saber cómo invertir mi dinero? ¿Para qué sirve un presupuesto? Muy bien, para medir el ahorro o déficit. Esa es la respuesta correcta. Un presupuesto sirve para medir el ahorro o déficit. En el temario, si ustedes notan, dice que el ahorro es la diferencia entre mi ingreso y mi egreso. Y existe una herramienta financiera que se llama hoja de presupuesto que me ayuda a identificar cuáles son mis ingresos y mis egresos para poder determinar cuál es mi capacidad de ahorro. Entonces, el presupuesto sirve para medir el ahorro o el déficit, porque es probable que tenga un ahorro, pero también es probable que tenga un déficit. Y existe un tercer escenario, el cual lean ese recurso, el cuaderno de prácticas de la semana número 2, para que lo identifiquen. ¿Cuál es el tercer escenario? Obviamente, si tengo de cualquier forma, de cualquier escenario que se me presente, la idea es que yo diseñe alguna estrategia para mantener la buena marcha de mis finanzas o para mejorar. Osvaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga. Muy bien. Bueno, efectivamente es un ejemplo de alimentación no saludable, pero recuerden que el tema no es sobre nutrición. Estamos hablando acerca de finanzas personales. Entonces, en este tipo de situaciones, si uno compra unas galletas y un café, ¿cuánto puede ser? 50 pesos, 60 pesos, 100 pesos todos los días, aparentemente es un gasto. Supongamos que son 50 pesos. Es un gasto pequeño de 50 pesos. Pero si lo multiplicamos por el número de días que lo consumimos, hagamos de cuenta que lo consumimos 4 días a la semana. Ya son 200 pesos. Si lo multiplicamos por las semanas que tiene un mes, ya son 800 pesos. Y si lo multiplicamos por el número de años, va a ser 9,000, por un año, 9,600 pesos, ¿no? Considerando que son 12 meses que tiene un año. Entonces se convierte en un pequeño gasto que se llama gasto hormiga. Es un gasto pequeño, pero constante, que al final de cuentas puede terminar afectando mi nivel de ahorro, ¿no? Son de esos gastos que a veces hay que cuidar independientemente, sobre todo cuando tenemos algún problema financiero o que identificamos que el dinero no nos está dando lo suficiente, pues hay que identificar ese tipo de gastos porque probablemente sean esos en los que se me está yendo mi dinero y no me está permitiendo ahorrar. No quiere decir que no lo hagamos siempre y cuando tengamos un ahorro saludable. La tercera pregunta, el recibo de luz de Ana es de 3,000 pesos. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuarto vacío y moderará el uso de aire acondicionado. Es un ejemplo de estrategia. ¿Por qué? Porque ella identifica un problema, siente que pagar tanto de luz es un problema para ella y dice, pues tengo que hacer algo para evitar que el recibo de luz llegue tan alto.
¿Y qué impacto tiene el recibo de luz o pudiese tener este recibo de luz en su ahorro? Rubí, ¿crees que ese monto que va a pagar en su recibo de luz tenga algún impacto en su ahorro? Rubí. ¿Por qué? ¿Por qué podría perjudicar en sus finanzas, Rubí? ¿Cuál es la razón de que consideres que eso puede pasar? Piénsale, porque recuerda que dentro de las conclusiones a las que llegamos una vez que terminamos una actividad es la de saber por qué. No basta con identificar, sino hay que explicar muchas de las veces las razones sobre algún tema particular, pero hay que explicar por qué, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué este recibo de luz puede volverse un problema en sus finanzas personales? ¿Cómo esto le puede a Rubí, perdón, a Ana, evitar que consiga un ahorro? ¿Y por qué ella quiere reducirlo? Y esa reducción, ¿cómo puede modificar su ahorro? ¿No? Hay que tratar de responder algunas preguntas para poder llegar a algunas conclusiones. Bien, la pregunta número 4. Andrea quiere ahorrar 30,000 pesos para comprarse una moto. Esto es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Es un ejemplo de meta, ¿no? Ella quiere ahorrar. O sea, al decir quiere, ni siquiera es que lo tenga. Ella quiere ahorrar, pero ¿qué debe hacer antes de poder saber o de poder, o qué tiene que hacer ella para poder saber si puede ahorrar esta cantidad? Entonces, ella tiene una meta nada más. Y para lograr esa meta es que tiene que identificar la situación financiera en la que en este momento se encuentra. ¿Será que lo puedo ahorrar? ¿En cuánto tiempo es que yo voy a poder ahorrar? Bueno, en este caso, Andrea, los 30,000 pesos para poder comprarse su moto. Entonces, se le convierte una meta. Como ustedes tienen a veces metas financieras. Quiero comprar una laptop, quiero comprar una impresora, quiero comprar una moto. Y a veces hay metas todavía un poco más grandes, una casa, un auto. Son metas financieras que es normal que todos tengamos, que es normal que nos hagamos en el transcurso de nuestra vida. Ahora, para poder lograrlas, pues es importante conocer la situación financiera en la que me encuentro. No puedo, por ejemplo, comprar un auto si ni siquiera sé si lo voy a poder pagar o cuánto es lo que voy a poder pagar de algún vehículo para poder elegir el que sea acorde a mi ahorro. Entonces se convierte en una meta. Y para lograr una meta, previo a la meta, hay que hacer algunas actividades. En este caso, saber la situación financiera en la que me encuentro. La pregunta número 5 y última. Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 pesos de ingreso y 6,500 pesos de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o déficit de 1,000.
En este caso es un déficit. No siempre, ojalá fuese que cada vez que hagamos nuestro presupuesto nos dé que tenemos un ahorro, pero no siempre ocurre esto por diferentes circunstancias. Entre ellas tenemos pequeños gastos que afectan el monto de lo que podemos ahorrar. Es decir, lo que pudiésemos ahorrar, nos los gastamos en algunas cosas que a veces no son tan relevantes como las galletas, como los refrescos. No quiere decir que no lo hagamos, siempre y cuando tengamos un nivel de ahorro que nos permita tener algunos de esos pequeños gastos, ¿no? Y tampoco que sean tan constantes. Pero cuando tenemos más gastos que ingresos, entonces se convierte en un déficit y ahí es donde nosotros identificamos que tenemos un problema, porque estoy gastando más de lo que estoy ingresando. Entonces, eso no es posible, me estoy endeudando, algo no estoy pagando o lo estoy pagando con deuda, es decir, a lo mejor estoy utilizando mi tarjeta de crédito o estoy prestándole a algún compañero o algún familiar. El caso es que conforme vaya pasando el tiempo, en lugar de mejorar mis finanzas, se van a volver más inestables. ¿Por qué? Porque siempre estoy gastando más de lo que ingreso y siempre voy a necesitar nuevos préstamos hasta que llegue el momento en que ya no tenga a quién pedirle prestado o mi tarjeta de crédito se sature y a quién le presto. Porque no he tomado o no he analizado adecuadamente en qué estoy gastando para poder diseñar alguna estrategia que me ayude a lograr un ahorro. Bueno, yo espero que todo este proceso, estas preguntas que hicimos, les ayuden a ustedes a identificar todo el proceso. No solamente es hacer un presupuesto, sino que hay que interpretar esos números que nos proporciona el presupuesto, leerlos, llegar a conclusiones, en qué situación me encuentro, en qué gasto más, en qué gasto menos, cómo puedo eliminar, modificar alguno de los gastos con el objetivo de que se vea impactado en la mejora de mi ahorro, ¿no? Son siempre preguntas que uno se hace que nos van a ayudar a diseñar nuestras finanzas. No únicamente es llenar un cuadro, sino también analizarlo. Entonces, en conclusión, ¿qué es un ahorro? Es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Podemos usarlo para lograr objetivos financieros. Si tenemos un ahorro, podemos lograr algunos objetivos financieros como comprar una moto, como ir al doctor, como reparar nuestra vivienda. Podemos usarlo de diferentes formas. Y es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia. El hecho de que hoy tengamos un ahorro no significa que lo vamos a tener el próximo mes o el próximo mes. ¿Por qué? Porque probablemente hayamos hecho algunos gastos de más el siguiente mes o el siguiente y esto ha modificado el monto de nuestro ahorro. Es decir, ya no es el mismo que teníamos previamente. Entonces, por eso es importante revisarlo por lo menos una vez al mes. Y en caso de que identifiquemos algún problema, realizar, diseñar alguna estrategia para mejorarlo. Por ejemplo, en este caso, dice Estela. Quiere saber en cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista, por lo que decide elaborar un presupuesto y cuenta con la siguiente información, ¿no? Supongamos que Estela ya realizó su presupuesto. Aquí está. ¿Qué es lo que podemos identificar? Rubí, ¿qué puedes identificar de este presupuesto? ¿Cómo está Estela? ¿Crees que tenga o pueda tener los 23,000 pesos para ir al dentista? ¿Cómo consideras que está la situación financiera de Estela?
A ver, ¿cómo la ves, Rubí? Recuerda que aquí esta parte es importante, el análisis de los números que nos van a llevar a concluir la situación financiera en la que nos encontramos. Está gastando más de lo que gana. ¿En cuánto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es su déficit? Hablemos en términos monetarios. ¿Cuál es el déficit que tiene Estela? 8,300. Entonces, ¿en cuánto tiempo ella puede ir al dentista? ¿En cuánto tiempo junta los 23,000 pesos que necesita? ¿En cuánto tiempo ella puede juntar esos 23,000 pesos? En 3 meses ella puede juntar, vamos a ver. En 3 meses ella tendrá un déficit de 24,000, de menos 24,900 pesos. Un déficit de 24,900 pesos. Significa que ella deberá 24,900 pesos. ¿Crees que eso será suficiente para ir al dentista? ¿Cómo ves, Rubí? No, ella no puede ir al dentista en 3 meses porque no va a poder juntar los 23,000 pesos. El problema de ella es que tiene de ingresos 15,000 y tiene de gastos 23,300. Es decir, cada mes se está endeudando con 8,300 pesos, ya sea que o no esté pagando alguno de sus servicios o que los esté pagando con alguna tarjeta de crédito o con algún préstamo familiar. Entonces ella se va endeudando. En algún momento estos 8,300 van a pasar a formar parte de esto y va a ir incrementando el déficit que ella tiene. Entonces ella no puede en este momento ir al dentista porque no cuenta con un nivel de ahorro suficiente para poder juntar los 23,000 pesos. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Qué tiene que hacer Estela? ¿Qué tiene que hacer Estela, Rubí? ¿Qué tendría que hacer ella? Bueno, ya vimos en el cuestionario que hay algunas cosas que debemos hacer cuando identifiquemos que tenemos un resultado desfavorable en nuestras finanzas personales. Hay que diseñar estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Pero analizando el documento, en este caso la hoja de presupuesto, podemos diseñar para poder revertir estos 8,300 que nos están impidiendo cumplir nuestros objetivos financieros. En este caso, ella pues tiene que ir al dentista, pero no puede porque no cuenta con él. Su situación económica no es la más adecuada para poder ir. Ahorrar, ¿cómo puede ahorrar ella? Ahorita no puede ahorrar nada, pero ¿qué puede hacer ella?
Claro que tiene que ahorrar, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ella ahorrar? Comentas que revisar sus gastos o tener otros ingresos. Muy bien, vamos a aplicar tu consejo en la primera parte, revisar sus gastos. ¿Cómo ve sus gastos? ¿Cómo los ves? Algo le puedes sugerir, oye, ¿por qué gastas tanto aquí? Oye, ¿por qué no modificas este? ¿Por qué no cambias esto por esto? ¿Qué le puedes sugerir tú? ¿Qué estrategia le puedes dar a ella para que mejore en esa parte? Ajustar sus gastos de diversión. ¿Cómo los puede ajustar ella? ¿En qué sentido los puede ajustar? ¿Cuánto crees? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Lo va a aumentar? ¿Lo va a disminuir? ¿Qué va a hacer ella? ¿Cuáles son sus gastos hormiga? Reducir sus gastos hormiga. ¿Cuáles? ¿Cuáles consideras que son gastos hormiga? Recuerda que hay que especificar, sí, gastos hormiga, pero ¿cuáles? Pueden haber un montón, pero ¿cuáles? ¿Cuáles tú identificas aquí en el documento? Ajá. ¿Aquí qué hago? ¿Qué puede hacer ella? ¿Crees que es mucho, es poco? ¿Cuánto consideras que sea algo razonable según para ti, de acuerdo a tu experiencia? Bueno, primero vamos a quitarlo de diversión. Supongamos que en este momento, pues, ni modos, ¿no? Pero hay que aclarar que aquí en el documento únicamente estamos viendo el impacto que tienen este tipo de estrategias. Cuando ustedes hagan un presupuesto personal, lo importante es que ustedes mismos este tipo de acciones las lleven a cabo. Aquí en el documento se ve muy bien. Ahora hay que llevar a cabo esa acción. Y lo mismo aquí. Supongamos que café, botanas, todo este tipo de gastos, pues en este momento no son necesarios porque por el contrario están impidiendo. En luz, a lo mejor ella tiene que empezar a hacer algunas acciones, apagar el aire acondicionado, utilizar menos algunos electrodomésticos, o apagar luces. La idea es que pueda pagar menos, ¿no? Vamos a ponerle unos 1,000 pesos. Pero ven, con tres acciones que ella puede realizar, ya el ahorro que tenía, el déficit que tenía, se le empieza a convertir en un ahorro. Y ahora sí, ella, por algunos otros ingresos extra que percibe en el año, en un año puede juntar 20,700. Eso significa que a lo mejor de seguir esa tendencia, a lo mejor en un año con 4 meses, ella ya pueda ir al dentista. Ah, si por ahí consigue otro ingreso, a lo mejor este tiempo sea menor. Pero ven cómo la importancia de analizar esta hoja de cálculo, no únicamente llenarla por llenar, sino que esto nos proporciona información que nosotros vamos a considerar y a tomar en cuenta para saber cuál es el nivel de nuestro ahorro. Y conforme a esa información que tengamos, identificar algunas cosas que podemos mejorar, algunas estrategias que nos van a llevar a aumentar nuestro ahorro. Y en este caso, si no tenemos ahorro, no podemos cumplir con nuestras metas financieras. Si tenemos un ahorro, podemos cumplirlas. Entonces, esa es la importancia de esta hoja.
que nos ayuda precisamente a analizar y a diseñar estrategias. Y si se dan cuenta, es de esta forma que nosotros logramos esto. Proponer conclusiones o estrategias desprendidas ¿de dónde? Del análisis. ¿Qué fue lo que analizamos? Este documento que se llama presupuesto. ¿Para qué? Para mejorar la situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Entonces, se ve el aprendizaje como algo simple, pero hay que llevar a cabo un proceso que nos va a ayudar a desarrollar. Y junto con eso, ese proceso, nosotros, si se dan cuenta, identificamos lo que son ingresos, identificamos lo que son gastos, aprendimos a determinar el monto del ahorro, pero también a utilizar la hoja de cálculo, a elaborar tablas, a hacer sumas y restas en esta hoja de Excel, que son diversos conocimientos y diversas habilidades que vamos logrando y que nos ayudan a lograr este aprendizaje esperado, independientemente de que logremos otros. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces esos objetivos llevan involucrados otras habilidades y otros gastos. ¿Alguna duda hasta el momento, Rubí? Muy bien. Bueno, entonces, pues mi única recomendación es entregar antes del día domingo, de preferencia el día sábado, entreguen su actividad, evitando los problemas que puedan surgir con la plataforma y que impidan que entreguen su actividad. Ahora bien, estamos ya por entrar a la semana número 4. En la semana número 4, el 43% de nuestra calificación final está en esa semana. Entonces, tenemos un foro de integración, atiéndalo desde el día lunes, sigan las instrucciones que, uno, ya están ahí y algunos consejos que yo voy a colocar durante el mismo día lunes y toda la semana. Entonces, número 2, tenemos un cuestionario de autoevaluación. No hay preguntas correctas o incorrectas. Es una autoevaluación que ustedes se van a hacer respecto al logro de los aprendizajes esperados. Es decir, ustedes van a identificar qué tanto lograron de este módulo número 13 y lo que les faltó. Es una autoevaluación de ustedes, de su desempeño. No se califica en correcto o incorrecto. Al final de cuentas, la plataforma lo único que hace es distinguir que ustedes ya contestaron el cuestionario y les otorga la puntuación adicional. Nada más envíenlo correctamente y respondan a todas las preguntas. Es algo que les va a servir a ustedes. Y por último, tenemos el proyecto integrador, que aporta 30% de nuestra calificación final. La idea es que lleguemos, por eso la importancia de que en esta semana número 3 entreguemos nuestra actividad para no andar arrastrando el día lunes una actividad pendiente, porque debemos prestar total atención a estas tres actividades de módulo. Imagínense, proyecto integrador, 30% de mi calificación final. Tengo que prestarle una atención plena a ese proyecto, identificar lo que voy a realizar, algunas áreas de mejora que pueda aplicar en esas que se han presentado en otras actividades, aplicarlas en el proyecto integrador. Entonces, presten atención, empiecen a realizarla desde el día lunes, día martes, dense la oportunidad de desarrollar el proyecto adecuadamente. Es una actividad sumamente importante porque ahí van a demostrar todos los aprendizajes esperados de este módulo número 13. Entonces, la idea es esa. Tampoco hay que espantarnos, ¿no? Simplemente hay que seguir las instrucciones, considerar lo que viene en la rúbrica de evaluación, considerar cómo estoy demostrando los aprendizajes esperados en ese proyecto y no voy a tener ningún inconveniente, inclusive probablemente una excelente calificación. Entonces, pues si no hay dudas, nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente noche y nos vemos por este medio el día miércoles y durante la plataforma, pues toda la semana. Excelente fin de semana.